Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Farías y a solicitud de algunas alumnas mías voy a hacer una videotutoría para explicar cómo se analiza el ambiente general de la escritura. Primero que todo, vamos a ver que tenemos una planilla que es, yo le he llamado grafoanálisis laboral, ¿ya? Y que está compuesta por diferentes parámetros para analizar la escritura. Hoy vamos a analizar solamente el ambiente general del escrito, es decir, vamos a analizar el texto en cuanto a su legibilidad, para el cual tenemos categorías de legible, semilegible e ilegible, el predominio del eje vertical o del eje horizontal, la limpieza en cuanto si es limpio o sucio, es decir, que tiene tachaduras, enmiendas, tiene suciedades en el escrito, si predomina el blanco o el negro en el escrito, es decir, si hay más espacios ocupados en blanco o en negro, que hay mucho escrito, hay muy poco espacio entre las líneas, entre las palabras y las letras. Y finalmente vamos a ver si predomina la forma o el movimiento, y el movimiento en contexto negativo, que es cuando una letra pierde su forma original y deja de ser incluso legible a causa de ello. Veamos, lo primero es que vamos a dividir nuestra pantalla en dos para poder ir viendo el manuscrito que tenemos acá y vamos a ir eligiendo la opción que corresponde. Lo primero es la legibilidad y lo que tenemos que tratar de leer por completo el texto que tenemos nosotros y ver si es que es en su mayor parte legible. Aquí, por ejemplo, si leyéramos el primer párrafo, diríamos: hoy Matilde fue al colegio muy entusiasmada, la encontraron 2 días de lluvia. Podemos ver que hay algunas partes que son semilegibles, que es difícil de entender a la primera leída, es que sea fácil y rápido. Por tanto, en este cuadro vamos a anotar semilegible. Y es decir, que podemos leer algunas partes, pero otras se tornan un poco más difusas y no vamos a poder identificar el significado. Luego vamos a ver el segundo aspecto, que es si predomina el eje vertical o el eje horizontal. Aquí tenemos que imaginarnos que en la escritura fuera semejante a una jirafa con piernas y cuellos largos, o si se parece más bien a una serpiente, que se alarga más hacia el costado. En este caso podemos ver que los ejes de las letras, es decir, los ejes de estas letras de la L, de la T, ¿sí?, se alargan más de lo habitual, que son 2 veces el cuerpo central. Aquí podemos ver una especie de palotes que se alargan hacia arriba y hacia abajo, y también podemos ver que los óvalos, vamos a hacer un acercamiento, muchos óvalos se alargan hacia arriba. Estas otras letras que, como M, se alargan también hacia arriba y hacia abajo, están como más sobrealzadas. Fíjense en esta A, y lo que tenemos que tratar de identificar es un predominio relativo. Nunca va a ser un predominio absoluto, es decir, que solamente hayan de un solo tipo de letras. A veces también nos vamos a poder encontrar con letras como esta A, que está un poco más aplastada, es decir, que parece más alargada hacia la derecha e izquierda, en lugar, y por ejemplo podemos ver esta otra letra O, que es más sobrealzada. Aquí tenemos que ver qué es lo que más abunda. Como podemos observar el texto en general, nos vamos a dar cuenta que lo que más abunda son las letras sobrealzadas. Por tanto, vamos a colocar el eje vertical como predominante. Este aspecto aún no lo vamos a ver porque la planilla de grafoanálisis laboral lo llena solo mediante una fórmula
que se ejecuta una vez que se rellenan todos los parámetros del grafoanálisis en su conjunto. Aquí solamente vamos a analizar el ambiente general. Luego vamos a observar la limpieza. Tenemos las alternativas de limpio o sucio. Podemos ver que en esta carta, en este texto, no existen tachaduras, enmiendas o suciedades que podrían hacer ver que este es un texto sucio o es como un trabajo mal hecho. Siempre la suciedad en el texto manuscrito indica un poco de falta de empatía por quien lee, porque no me preocupo por presentarme, por ejemplo, con ropas raídas o con un mal aspecto personal ante una entrevista de trabajo. Este es el caso de una carta para selección de personal. Y lo esperable es que las personas se presenten a sí mismas en estos contextos con lo mejor que tienen. Por eso, en una carta de selección de personal no debiéramos encontrar tachaduras o enmiendas, ni suciedades. Vamos a colocar, por tanto, que esta es una escritura limpia, L. Luego debemos ver el predominio del blanco y el negro. Y aquí muchos alumnos se topan con que puede ser un parámetro un tanto subjetivo, porque siempre me han preguntado cómo voy a comparar si hay mucho blanco, mucho negro. Hay algunas pistas que pueden indicarnos. Por ejemplo, los espacios entre las líneas tienen que estar muy claros, como que puede circular el aire muy bien entre esas líneas, y por lo mismo Bells le llama a esta una escritura aireada. Pero también tienen que haber espacios importantes entre las palabras, es decir, que haya más de 3 óvalos de la misma escritura entre una palabra y otra. A veces estos espacios de silencio son tan grandes que forman cuchillos, que son áreas del escrito entre las palabras que quedan en blanco, como si fueran una duda, una pausa, un minuto de silencio, y que muchas veces indican angustia inconsciente, indican un espacio de silencio, un bloqueo mental, dificultad para tomar decisiones. En este caso, pese a que hay algunos espacios en blanco y está bien aireada entre medio, vemos que hay mucho contenido en la escritura, hay mucho escrito, está con una muy buena presión, se puede ver un tipo de presión normal y se ve cierta fluidez en el trazo y se ve grueso el trazo, de manera que nosotros podemos inferir que la persona habla mucho y de corrido. El negro es el sujeto hablando, el blanco en la hoja es el sujeto pensando. Por tanto, si predomina más el negro, estamos frente a alguien que habla más de lo que piensa o habla lo que piensa, versus si predomina el blanco, vamos a encontrarnos con un sujeto que piensa mucho más de lo que habla, es decir, que tiende a la introversión. Si predomina el negro, tenemos un indicador que esa persona podría llegar a ser de tipo extravertido, ¿ya? En este caso puntual, predomina más el negro, porque hay un espacio normal entre las líneas, que son aproximadamente 3 cuerpos centrales, hay un espacio normal entre las palabras, los márgenes están respetados, pero la presión es adecuada y se ve mucho texto escrito. En otras tutorías vamos a analizar cartas donde predomine más el blanco para que se observe la diferencia. Entonces vamos a colocar aquí que predomina más el negro. El predominio de la forma o el movimiento alude a si la escritura fue hecha pensando muy bien en el dibujo que hay que hacer de las letras, o fue hecha simplemente enfocándose en el significado, ¿ya? Por ejemplo, cuando miramos la palabra encontraba, nosotros podemos ver que muy pocas letras mantienen una semejanza exacta con el modelo caligráfico que le fue enseñado a la persona. Las letras
se ven movidas, se ve como si se deformaran un poco hacia la derecha. Se ven algunas uniones altas, por ejemplo, aquí, en la escritura, en la palabra para, y esas deformaciones nos indican que predomina en ella más la parte dinámica de la personalidad, la parte creativa. Cuando predomina la forma en una escritura y las letras se parecen mucho a las del original caligráfico y da la impresión de que fueran un dibujo muy bien terminado, ese tipo de personas son más formales, son más apegadas a los procedimientos, son más apegadas a lo que siempre les han enseñado que debe ser. Entonces son personas más sobreadaptadas, que aceptan mejor la norma, versus otras personas, como en este caso, en que predomina más un estilo individual, personal, y que revela las deformaciones de la caligrafía que le han impreso sus movimientos personales. Recordemos que la grafología no es otra cosa que el lenguaje no verbal que queda congelado en el papel y que la grafología empieza ahí donde termina la caligrafía. Y como lo que a nosotros nos interesa es observar los movimientos, vamos a ver que esta escritura es muy movida, es muy diferenciada de la caligrafía original, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a colocar aquí M, una M mayúscula, porque predomina el movimiento en un ambiente en general positivo, porque hay mucho dinamismo en esta escritura. Se ve que esta persona resuelve dificultades gráficas de manera creativa, como en este caso de la R, que la hace de una manera muy personal. Esta es una manera de resolver problemas en la escritura, es una manera de simplificarnos pasos. Por eso se le llama a este tipo de escritura simplificada. Aquí también, este es un adelanto de otras tutorías, esta es la forma simplificada. Aquí en lugar de hacer dos trazos, ¿ya? Por ejemplo, si hiciera primero el trazo vertical, luego el trazo horizontal de la T y después en otro trazo empezar la A, la letra que sigue, aquí se lo ha simplificado solo en dos trazos. ¿Sí? Por tanto, nosotros podemos inferir que la persona resuelve problemas prácticos en su vida con creatividad, con rapidez mental, con agilidad y con facilidad. Y eso mismo nos habla en esta escritura simplificada. Pensamiento creativo, pensamiento dinámico, que es capaz de relacionar conceptos abstractos entre sí, porque si se fijan, la ligazón va por arriba. ¿Sí? Va por arriba. Eso quiere decir, cuando yo uno las letras por arriba, se ha llegado al consenso de que eso implica capacidad para relacionar conceptos abstractos y por lo mismo creatividad y capacidad para resolver problemas teóricos o de alto nivel de complejidad. Pues bien, eso es el análisis del ambiente general. Nosotros, si hacemos clic acá en la segunda pestaña del grafoanálisis laboral, podemos empezar a ver que se ha empezado a llenar este gráfico de perfiles laborales que nos empieza a indicar qué área laboral podría servirle más a la persona o para qué área laboral podría calificar, independientemente de su profesión, de su edad. Y, por ejemplo, estamos hablando de un ingeniero comercial que tiene un alto perfil de orientación a la venta y con un importante perfil creativo. Esto lo va haciendo automáticamente el software y nos va a indicar qué áreas podemos evaluar potencial, podemos evaluar orientación vocacional también, podemos evaluar para qué cargos puede ser mejor una persona, como les digo, independiente de su profesión. Aquí no está completo el gráfico, tendríamos que completar todos los datos para que nos fuera indicando más, digamos, con mayor certeza. Tenemos entonces una especie de test grafológico que vamos llenando conforme vamos analizando la carta. Pues bien, nos vemos en la próxima tutoría en la cual vamos a hablar
del orden del escrito y todos estos parámetros. Nos vemos.